Capítulo 2. El pueblo elegido. Pastor Diego Zapata. Pues tengo en mis manos el libro deseado de todas las gentes, capítulo 2, pueblo elegido. Y antes de darle lectura a algunas líneas de ese capítulo, yo quisiera simplemente recordar con todos ustedes algo del capítulo 1. ¿Qué cosas quiero resaltar en esta hora? Pues como vimos ayer y como hemos leído en ese capítulo, que es la introducción a este libro, Satanás se dedicó a cuestionar a Dios. Satanás invistió al Señor con sus propias malas características. Elena White dice que la ley fue quebrantada en el mismo cielo. Él era custodio de esa ley. Y entonces por eso hay un odio satánico de él contra el decálogo y los mandamientos de Dios. Pero noten lo siguiente, hermanos queridos, no solamente cuestionó a Dios, sino que consecuentemente cuestionó su carácter, su gobierno, por supuesto su ley y también sus propósitos divinos. Todo lo del cielo lo puso en tela de juicio. Y generó con sus suspicacias y argumentos sutiles tal duda, incredulidad y descontento en el corazón de los ángeles, que hemos recibido palabra que nos dice que la tercera parte fue arrastrada del cielo con Satanás a la tierra. Generó tal sentir en el corazón de ellos, que no solamente, hermanos queridos, se opusieron al gobierno de Dios, sino que hicieron de Satanás su caudillo. Ahora quiero detenerme un poquito para decirles que la entrada del pecado es un misterio. Tratar de explicarlo, dice Elena White, sería justificarlo. No entendemos cómo una criatura tan exaltada pudo rebelarse, pudo oponerse, pudo exaltarse y pudo generar este tipo de actitudes en su corazón al punto de dar casi al traste con la armonía en el cielo. Pero esto del pecado se convierte en un dilema en el sentido de que no solamente tiene una afectación directa sobre el gobierno de Dios, su carácter, su ley, sus propósitos divinos, sobre el trono de Dios, sino también sobre los ángeles y tiene repercusiones serias sobre la tierra. Ya conocemos la historia que pasó en el huerto del Edén. Ya sabemos cómo engañó sutilmente a Eva. Ya sabemos, hermanos queridos, cómo el pecado se transmitió de generación en generación. Pero lo que me asombra de todo esto es que no solamente la humanidad cayó bajo ese sofisma distractor y engañoso del diablo, sino que también el pueblo escogido de Dios ha pasado desde la antigüedad, vez tras vez, por la misma experiencia. Yo les pregunto, ¿qué es lo que tiene el pecado que es tan atractivo para la naturaleza humana? ¿O qué es lo que hay en el hombre que le seduce tanto estar en rebelión y en desobediencia con Dios? Deberíamos tratar de resolver antes de entrar en las horas del sábado esta pregunta. Es un cuestionamiento profundo que deberíamos hacernos nosotros. Ahora, algunos de los apartes de este capítulo 2 del deseado de todas las gentes van a refrendar esto que estoy diciendo respecto al pueblo de Dios de la antigüedad. Página 19. Leo de la página 19, última parte. Los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. ¿Saben cuántos años hay desde el establecimiento con Josué en la tierra de Canaán hasta el tiempo de Jesús? Más de 1000 años de historial. Y vez tras vez, la historia repite las transgresiones, impenitencias y desobediencias del pueblo,
hasta cuando llegamos 622 años antes, en tiempo del profeta Jeremías, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, tratando Dios que de esta manera pudieran reencontrar la senda y poder cumplir con el propósito de Dios. Yo no sé qué es lo que hay en el corazón de los hombres tan duro, hermanos. Dice aquí, desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. Y esto a mí me habla a gritos, porque el que dice estar firme, mire que no caiga. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. Recuerdo tanto la experiencia de los profetas entre el pórtico y el altar, diciéndole al pueblo, no traigáis más vana ofrenda. Pero ellos, en un tráfico de intereses egoístas y en un deseo ambicioso que querían todo atesorarlo para sí, seguían incitando al pueblo para que trajeran las ofrendas. ¿Cuántos profetas fueron muertos, hermanos queridos? En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana, dice aquí. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Ahora en la página 20, voy a remontar las líneas. En la página 20 dice que ellos, última parte, por el cautiverio babilónico los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Uno dice amén por eso, pero sigue diciendo, durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Y aquí se interpone un nexo idiomático, es una conjunción adversativa que dice que el argumento anterior está seriamente cuestionado por lo que dice, pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por amor. Así que era una obediencia legalista, era una obediencia egoísta. El motivo era egoísta, justamente dice, rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. Y deploro tener que decirlo, a instancias de la historia del pueblo, 2000 años atrás y mucho tiempo más atrás, como lo registra la página 20, último párrafo del deseado de todas las gentes, no llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. Así que nadie se atrevió en este exclusivismo religioso que desarrollaron, en este etnismo, en este temor a perder la identidad y a ser culturizados. Nadie se atrevió a cruzar las barreras raciales, culturales, nacionales, qué sé yo, de otro tipo, simplemente por el temor, y se encastillaron en ellos, perdiendo de vista el propósito de Dios. Voy a la página 21 ahora rápidamente, hermanos queridos, página 21. Allí dice que se aislaron del mundo, y voy a leerlo exactamente. Los judíos consideraron a Jerusalén como su cielo. Se sentían verdaderamente, sí, muy contentos de que el Señor sentían celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Miren los muros de división. Si hubo muros entre el reino del norte y del sur, ahora imagínense con los gentiles. Y después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales sacerdotes, escribas explicaban la ley, y establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia juntamente con las artes y las ciencias. Pero, nuevamente, la proposición adversativa. Estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras, aislados del mundo, permeados por la cultura ajena, perdiendo la identidad, las instituciones corrompidas,
las costumbres paganas en su ceremonial, se perdió de vista el significado del símbolo. Todo eso está diciendo esta página, retratando fielmente, haciendo una radiografía exacta de lo que fue la experiencia del pueblo de Dios en la antigüedad. Y en la página 22 hay algo de lo cual yo quisiera guardarme mucho, es la parte final de este capítulo. Y quisiera hacerles un llamado a ustedes muy importante en esta hora, al considerar, pues de alguna manera, este capítulo número 2 del deseado de todas las gentes. En la página 22 dice esto: en el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba atascando el freno bajo sus amos extranjeros y la atormentaban la disensión externa. Ahora ellos esperaban, debido a eso, con ansiedad al Mesías, pero tenían un falso concepto de la misión del Mesías, y de esto es que quiero que nosotros nos protejamos por la gracia del Señor. Llegaron a desarrollar falsas expectativas mesiánicas que se desprendían de una falsa interpretación de los escritos proféticos. Ellos no buscaban, dice al final, al principio de esa página, la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se fueron preparando para rechazar al Salvador en su humildad y en la forma sencilla como lo encontraron. Yo me permito preguntar delante de todos, ¿qué expectativas mesiánicas tenemos nosotros? Yo no sé si valga en esta oportunidad hacer un paréntesis para ilustrar esto de alguna manera. Para los que no me conocen, yo tuve un accidente de tránsito 28 años atrás. Y recuerdo tanto, para hacer breve esta historia, porque ya le he contado muchas veces, que en el momento mismo, cuando el automotor rodó al abismo, yo lo único que pude hacer en ese instante, presa del pánico y de la confusión que había en el autobús y en mi propia mente, fue balbucear unas palabras que eran como una oración. Y Dios no dejará que me pase nada. El vehículo rodó, murieron 12 personas, se despedazó el vehículo y yo quedé con una discapacidad de miembros inferiores para siempre. Yo pregunto, ¿pasó algo o no pasó nada? Eso depende de las expectativas acerca de Dios que tú estás tejiendo en tu corazón o viviendo cada día con Él. Hasta donde yo recuerdo, dentro de este paréntesis donde me he sumergido, que Jesús dijo: en el mundo tendréis dolor, pero en mí tendréis paz. Los judíos también desarrollaron esas falsas expectativas, hermanos queridos. Y dice allí, terminando la página, el odio a los romanos, el orgullo nacional y espiritual, los inducían a seguir adhiriendo rigurosamente a sus formas del culto. Cada día eran más ortodoxos, ¿no, hermanos? Tenemos que cuidarnos de eso. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas, más preocupados de la imagen que proyectaban que de la realidad interior que vivían sus corazones. El pueblo estaba sumido en tinieblas, ¿cómo no? Yo recuerdo que los mismos fariseos derivan su nombre, una expresión griega que es perixaya, que significa el separado. Se separaban de todos, hasta del pecado, decían ellos, por el rigor a contaminarse. El pueblo en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual, y así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida,
su orgullo oscurecía su visión e interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. ¿Qué temor me hace despertar esto a mí? Yo no sé a ustedes, pero si sucedió con un pueblo que tuvo tanta luz, que disfrutó de tanta gracia, más de 1000 años de misericordia de Dios. Y a propósito, yo quiero decirles algo, me da temor restarle posibilidades a un colectivo o a una institución religiosa, simple y sencillamente, porque a mi modo de ver, que es retroalimentado por unos textos que en verdad son letra, andan en apostasía. Dios no obra de esa manera. ¿Cuántos han levantado sobre el pueblo de Dios en este momento, en la actualidad, el pueblo que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo? Frases que son verdaderamente lacerantes, denuncias supremamente peligrosas que a muchos les han hecho perder la confianza, no solamente en el pueblo, sino también en la verdad que Dios ha querido hacer depositario sobre este pueblo y cada uno de nosotros. Yo me guardo de esas cosas, porque la misericordia de Dios se elongó por más de 1000 años con este pueblo. Y finalmente, hermanos, crucificaron al Hijo de Dios. No interpretaron el lenguaje en el cual el cielo les habló. Una vez Dios habló y todo vino a la existencia, pero cuando habló otra vez, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de ellos y de nosotros. Elena White dice en el primer capítulo, maravilloso, hincó su tienda al lado de nuestro campamento humano para mostrarnos que Dios es el amigo de los pecadores. Quiero levantar en este momento una pregunta para todos los oyentes. Se desprende del estudio de este libro maravilloso, de las Escrituras y del carácter de Dios. Recordemos que en el conflicto de los siglos 6:5:1 dice, no podemos honrarle a Dios, sino en la medida del conocimiento que tengamos de su carácter, de su gobierno y de sus propósitos divinos, y obremos conforme a las luces que nos han sido concedidas. Así que yo quiero levantar un interrogante en esta hora, y que cada uno de nosotros trate de esforzar su mente estudiando este asunto. ¿Qué es la gracia de Dios? Gesed, palabra, término, experiencia, atributo del carácter de Dios que absorbe mis pensamientos últimamente y que había pasado por alto. Más de 1000 años de gracia sobre ese pueblo, hasta que crucificaron a su hijo porque no entendieron ese lenguaje. Y finalmente el mártir Esteban, en ese discurso poderosísimo, hizo toda una reseña histórica de este pueblo, hasta dejar consignadas cosas tan tremendas como las que leímos en la lectura bíblica, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, hablando de Moisés, cuando venía como vocero de Dios, sino que desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Luego el versículo siguiente dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro. Y más adelante, hermanos, por cuestión del tiempo, usted puede leer Hechos capítulo 7. Dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, les dice el mártir Esteban, e incircuncisos de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y yo he aprendido un aforismo que quiero en esta hora recordar con ustedes. Quien no conoce de la historia está condenado a repetirla. Pregunto ya casi finalizando, ¿en qué condición se encuentra el corazón del pueblo de Dios hoy? Quisiéramos estar en Apocalipsis 14. Quisiéramos estar denunciando las dos bestias de Apocalipsis 13 y la mujer ramera del 17.
Quisiéramos haber remontado hace mucho tiempo el estado tibio de la Odisea, pero la verdad es que nos hemos conformado con tan poco y hemos sido tan superficiales que a nosotros no nos separa, como al pueblo de la antigüedad, un tiempo de la eternidad, sino una misión que también nosotros como ellos no han logrado cumplir. Nuestro corazón es tibio por excelencia y Dios extiende su gracia, extiende su misericordia sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer al estar estudiando seriamente la vida del Cordero de Dios? ¿Y qué vamos a hacer en este sábado? Lo aprovecharemos para humillarnos, para abatirnos ante la presencia divina, para hacer que toda nuestra justicia sea asolada y abatida en el polvo, y entonces podamos ser vestidos con la justicia de Dios y las vestiduras blancas. Tenemos una hermosa oportunidad enfrente, el sábado de Dios. Hermanos queridos, es mi ruego y oración que nuestra experiencia no repita la historia del pueblo de Israel de la antigüedad. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Amado Señor, líbranos de escribir un historial tan negro como el que dejaron consignados estos antecesores nuestros, que invocaron tu nombre, pero subestimaron lo que tal experiencia significa para una vida que lo hace de todo corazón. Guárdanos, oh Señor, y haz que cultivemos la autocrítica, una mirada interna, una introspección, pero un estudio profundo de tu palabra, de tu carácter y de quién eres tú, hasta que nuestra justicia quede abatida en el polvo. Sálvanos, Señor, sálvanos, y acompáñanos en este estudio que haremos cada día en el nombre de Jesús. Amén.